Me llamo Marta Lizalde y he vivido lo suficiente como para ver cómo se repiten los ciclos, como los inviernos que parecen idénticos, pero que traen consigo distintos fríos. Tengo 74 años y, aunque muchos no lo creen posible, aún escucho los murmullos cuando los jóvenes piensan que una ya no oye, ya no entiende, ya no sirve. Vivo en una casa que no me pertenece en papeles, pero que levanté con mis manos y con los de mi esposo Manuel, que murió hace 12 años de una hemorragia fulminante mientras aflojaba la tuerca de un remolque. Fue en un taller que abrimos juntos con un préstamo modesto y mucha fe. Un lugar que olía a grasa, a soldadura y a esfuerzo, y que nos dio de comer durante casi 4 décadas. Cuando murió, no lloré en público, ni en su funeral, ni cuando me entregaron su camisa doblada y aún tibia por el calor del cuerpo que se fue. Lloré en silencio la noche que descubrí que, sin su risa y sin su terquedad, la casa entera parecía más grande, más vacía, más ajena. Después de su muerte, nuestro hijo menor, Raúl, fue quien me ofreció espacio en su casa. «No quiero que te quedes sola», me dijo. Y en ese momento me pareció un acto de amor. Yo acepté, convencida de que vivir con los míos era lo correcto, lo natural. Al principio fue cómodo, incluso bonito. Mi nuera Vanessa se mostraba atenta, me traía infusiones y hablaba de planes para incluirme en cenas familiares, en paseos al centro comercial, en las celebraciones de cumpleaños. Pero las promesas tienen fecha de vencimiento, y los gestos amables suelen ser envoltorios para algo menos noble que el cariño. Poco a poco fui notando el cambio. Primero fue el tono con el que me pedían que no interfiriera en la cocina porque ya lo tenemos controlado. Luego la manera en que Vanessa se refería a mí como la señora Marta frente a sus amistades, como si le diera pudor llamarme suegra o madre. Después vinieron las miradas entre ellos cuando yo hablaba más de la cuenta en la mesa. Las sonrisas contenidas cuando preguntaba por cosas simples como el uso del control remoto o las nuevas funciones del teléfono que me regalaron. Un aparato moderno que parecía más una trampa que una herramienta. Me fui encogiendo, no de cuerpo, sino de presencia. Empecé a moverme por la casa como un fantasma cortés. Uno que pide permiso para entrar en el baño, que limpia su taza sin dejar rastro en el fregadero, que baja el volumen del televisor aunque esté sola. Dejó de haber invitaciones y comenzó el calendario de espacios. Días en los que no debía usar la cocina. Tardes reservadas para reuniones de trabajo desde casa de Vanessa. Fines de semana donde me pedían, con tono dulce pero firme, que no bajara a Potosonots desayunar antes de las 9. Me decían que era para mi comodidad. Yo asentía, pero dentro de mí la voz de mi marido resonaba, esa que solía decir: «Marta, no aceptes migajas donde diste pan entero». Recuerdo una mañana en particular, de esas que parecen no tener nada especial pero que lo tienen todo. Estaba en la sala, doblando ropa mientras veía un programa de concursos. Escuché a Raúl y Vanessa hablando bajo en la cocina, creyendo que yo no oía. Ella le decía que ya no podía más, que era como tener una sombra todo el tiempo, que ella no se había casado para cargar con una vieja, que incluso había tenido que cambiar su rutina por mi culpa. Raúl respondió con un murmullo que no logré descifrar, pero su silencio posterior me hirió más que cualquier palabra. Esa noche no cené. Fingí dolor de estómago y me acosté temprano. Pero no dormí. Los días pasaban y yo intentaba justificar lo que ya era evidente. Decía que era normal, que todas las familias tenían fricciones. Me repetía que tal vez hablaba demasiado, que debía ser más prudente, que ya no estaba en edad de imponerme. Pero en el fondo lo sabía. Me toleraban. No me querían ahí, pero no sabían cómo deshacerse de mí sin parecer crueles.
hasta que un día encontraron cómo hacerlo sin mancharse las manos. Una tarde de viernes, Raúl me anunció que tenían una sorpresa. Iba a ser un fin de semana especial, me dijo. Una escapada al campo para que pudiera descansar, respirar aire puro, desconectarme. Vanessa sonrió con los labios pero no con los ojos. Y yo sentí una punzada de duda que se enterró y se quedó allí, latente. Aún así, fui. Me puse mi blusa de flores, la que usaba cuando íbamos de picnic con Manuel, y me senté en el asiento trasero del coche como una niña pequeña. Me sentí frágil y tonta por esperar algo bueno. Durante el camino, hablaban entre ellos. Reían por cosas que yo no entendía, y bajaban el volumen cuando les preguntaba algo. El campo se volvió más agreste, más seco, más solitario. No había señal en el teléfono, ni casas cercanas. Fue entonces cuando ocurrió lo que cambió todo. Pero eso no es aún esta parte de la historia. Lo que importa ahora es esto. Yo ya sabía. No en la razón, sino en los huesos. Sabía que había llegado al punto donde una madre se convierte en carga. Donde la mujer que limpió vómitos, que coció uniformes, que vendió su anillo para pagar la colegiatura, es vista como un estorbo. Una reliquia incómoda. Me habían reducido a una silueta útil solo para recibir una pensión, para firmar papeles, para guardar silencio. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, era que esa silueta tenía historia, tenía voz y tenía poder. La casa en la que vivían, el auto que conducían, incluso los muebles que tanto alababan los amigos de Vanessa cuando visitaban. Todo eso, todo, estaba a mi nombre. Yo no lo mencionaba, porque nunca tuve interés en humillar a nadie. Pero cuando uno envejece, aprende a distinguir entre el olvido por distracción y el olvido por desprecio. Y yo había sido despreciada. Ese viernes, en esa carretera de tierra donde el cielo se abría como una herida y el sol no perdonaba, comencé a recuperar algo que creí perdido. No mi dignidad, porque esa nunca se fue. Lo que recuperé fue la certeza de que aún podía escribir el final de mi historia con la tinta de mi voluntad. Ellos creyeron que me abandonaban en medio de la nada. Pero lo que realmente hicieron fue abrirme la puerta hacia el todo, porque el abandono es una forma de liberación, si se tiene a dónde ir. Y yo sí tenía. Más de lo que ellos imaginaban. Aquel viernes por la mañana, el cielo estaba cubierto de nubes altas, de esas que no traen lluvia, pero sí presagio. Me desperté antes que todos, como siempre. El hábito de los años no se quita ni con la edad, ni con el cansancio. Bajé a preparar café, aunque sabía que ya no era mi tarea. Vanessa había impuesto desde hacía tiempo una especie de zona libre de abuela en la cocina. Tú descansa, mamá Marta, disfruta tu jubilación, me decía con una sonrisa forzada mientras colocaba los frascos de avena orgánica en fila como soldados. Pero esa mañana algo era distinto. Raúl bajó a los pocos minutos, más arreglado de lo habitual para ser un día sin trabajo. Su camisa estaba planchada, el perfume más fuerte de lo normal. No era su estilo, pero me limité a decir que olía bien. Él sonrió, un poco tenso. Luego bajó Vanessa, con un bolso de mano nuevo colgado del brazo y el cabello perfectamente peinado. «Hoy es el día, Marta. Tenemos algo especial para ti», dijo mientras se servía su café en una taza que yo había pintado a mano 20 años atrás, sin mirarme siquiera. Raúl se acercó y me tomó las manos como hacía años no hacía. «Nos vamos al campo, mamá. Un lugar tranquilo, con vista, con aire limpio. Vas a poder descansar.
Nada de estrés, nada de pantallas. Solo tú y la naturaleza. Al principio pensé que se trataba de un gesto de reconciliación. Quise creerlo. Mi corazón, testarudo como siempre, saltó con una pequeña esperanza. Pregunté si necesitaba empacar algo, pero Vanessa ya había preparado una mochila. «Solo ropa ligera, lo necesario para 2 días», dijo. Yo me encargué de todo. Su voz sonaba dulce, pero no tenía cuerpo. Era como una grabación bien ensayada. Me puse mi rebozo azul y salimos. El auto estaba limpio, perfumado. Me senté atrás, como una niña en excursión escolar, observando cómo Raúl conducía con una seguridad que últimamente solo mostraba cuando me explicaba lo que ya no debía intentar sola, como usar la lavadora o hervir agua. Al principio el camino fue familiar. Calles de la ciudad, tráfico moderado, los mismos semáforos que conocía de memoria. Pero después de un tiempo, nos desviamos por una carretera secundaria que se internaba entre campos secos y eucaliptos flacos que se mecían sin ganas. No pregunté nada. Preferí observar. El silencio entre ellos era espeso, como si esperaran algo que aún no llegaba. Después de casi 1 hora de viaje, Raúl detuvo el coche a un lado del camino. «¿Vamos a estirar las piernas?», dijo. Bajaron los dos y me pidieron que saliera también. Lo hice, sin sospechar aún lo que venía. El aire olía a polvo y a sol. No había casas a la vista, ni postes eléctricos, ni señales de civilización. Solo el sonido de un viento perezoso que levantaba pequeños remolinos de tierra. Vanessa caminó unos pasos, fingiendo buscar algo en el paisaje. Raúl abrió la cajuela y sacó una botella de agua. Me la ofreció con una sonrisa. «Quédate aquí un momento, mamá. Vamos a revisar algo del coche». Se alejaron hacia el frente del vehículo, sus voces reducidas a murmullos. Me quedé de pie, con la botella en la mano, sintiendo cómo el calor empezaba a filtrarse por los zapatos. De pronto, el motor volvió a rugir. Raúl dio marcha atrás, cerró la puerta con fuerza y sin decir palabra giró el volante. Vanessa evitó mirarme, clavó los ojos en su teléfono. El auto se alejó levantando una nube de polvo que me cubrió hasta los tobillos. En un instante, me vi sola, en medio de la nada, con mi rebozo azul, una botella de agua tibia y el corazón en un puño. Me quedé inmóvil durante varios minutos, sin saber si gritar, si correr, si llorar. Pero no hice nada de eso. Respiré, sentí cómo mi pecho subía y bajaba, cómo mi cuerpo, ese cuerpo que ellos consideraban débil, aún respondía. Me senté sobre una piedra y traté de entender. ¿Esto era lo que habían planeado? ¿Así sería mi retiro? ¿En qué momento Raúl, ese niño que lloraba cuando lo dejaba en el kinder, se convirtió en un hombre capaz de dejarme abandonada como a una bolsa vieja? Una parte de mí quería pensar que todo era un malentendido, que regresarían en unos minutos con risas nerviosas, que dirían que era una broma, una tontería. Pero sabía que no, porque había visto la forma en que Vanessa me miró al cerrar la puerta del coche. No había odio, ni desprecio siquiera. Solo indiferencia. Y eso era peor. El sol comenzaba a quemar la piel de mis manos. Me levanté, sacudí el polvo de la falda y empecé a caminar por la orilla del camino. No sabía a dónde, pero moverme era mejor que esperar. A los pocos minutos, divisé una construcción baja a lo lejos, cerca de lo que parecía ser una estación de paso o una casa rural. Mis piernas dolían, pero seguí. Al llegar, vi que era una antigua estación de servicio, ahora cerrada,
con las ventanas cubiertas por láminas oxidadas. Pero a un lado, como un milagro, una cabina telefónica sobrevivía al tiempo. Me acerqué. No esperaba que funcionara, pero el tono sonó. Marqué el número de mi abogada, Sonia Morales, con los dedos temblorosos. Cuando contestó, solo dije 5 palabras. Activa lo del coche, y lo otro también. Sonia tardó un segundo en entender. Luego respondió con voz firme. Lo haré ahora mismo. No preguntó nada. No necesitaba detalles. Sabía de qué hablaba, porque hacía 3 años, tras una conversación incómoda con Vanessa sobre testamentos y redistribución de bienes, había decidido consultar con Sonia. Le pedí que revisara todos mis documentos, que asegurara que mi nombre no fuera removido de nada sin mi consentimiento, que los títulos de propiedad de la casa y el auto quedaran resguardados bajo cláusulas intransferibles sin mi firma. También le había pedido que, en caso de cualquier situación inusual, pudiera tomar medidas rápidas. Nadie lo sabía. Ni Raúl, ni Vanessa. Y eso, ahora, era mi escudo. Colgué el teléfono con una calma que me sorprendió. Me senté en un banco de cemento junto a la cabina y observé el horizonte. El cielo había cambiado. Las nubes se dispersaban y el sol brillaba sin interrupción, como un foco cruel. Pero yo no sentía ni rabia ni tristeza. Sentía otra cosa, algo antiguo, que había estado dormido durante años. La certeza de que aún tenía poder sobre mi vida. El auto era mío. La casa también. Las cuentas conjuntas estaban congeladas por orden legal. Y Raúl y Vanessa, tan seguros en su cálculo de que yo no haría nada, no sabían que estaban construyendo su comodidad sobre tierra ajena. Poco después, un camión de carga se detuvo frente a mí. El conductor, un joven de rostro amable, bajó la ventana. ¿Se encuentra bien, doña?, preguntó con un tono respetuoso que no había escuchado en años. Asentí. Le pedí si podía acercarme a la ciudad. Claro que sí. No dejaría yo solas a una señora como usted aquí tirada, dijo mientras abría la puerta. Subí, agradecida. Durante el trayecto hablamos poco, pero suficiente para darme cuenta de algo simple y esencial. La decencia no siempre viene de la sangre. A veces, un extraño en la ruta te trata con más humanidad que quienes llevan tu apellido. Al llegar a la ciudad, me dirigí directamente a la oficina de Sonia. Ella ya me esperaba. Había activado todos los protocolos. El coche estaba rastreado por GPS, y en ese momento mismo una patrulla lo buscaba. Sonia me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. No se preocupe. No voy a dejar que se salgan con la suya, dijo mientras firmaba los documentos necesarios para restringir cualquier intento de transferencia o manipulación de mis bienes. La ley estaba de mi lado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba. Me senté frente a la ventana de su oficina y observé cómo las sombras del atardecer comenzaban a cubrir la ciudad. Había sido un día largo, brutal, pero algo había cambiado. Me habían dejado en medio del campo, sí. Me habían tratado como un mueble viejo que estorba. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, era que yo no era esa mujer rota que ellos creían. Era Marta Lizalde, viuda, madre, trabajadora incansable, dueña de su historia. Y ahora, dueña también del destino que ellos intentaron robarme con sonrisas falsas y promesas vacías. Lo que estaba por venir sería difícil. Sí. Pero mío. Completamente mío. Volví a casa esa misma noche, aunque ya no la sentía como mía. Sonia me ofreció alojamiento temporal
en un pequeño departamento que tenía en renta. Pero algo dentro de mí se negó a desaparecer. No había pasado mi vida escondiéndome para, ahora que todo estaba en juego, huir sin mirar atrás. Les di mi confianza. Les abrí la puerta de mi casa, de mi cuerpo envejecido, de mi memoria. Había criado a Raúl sola durante los primeros años del taller, mientras Manuel hacía jornadas dobles en la refinería. Yo sabía de calor, de desgaste, de sudores silenciosos que no se aplauden. Sabía lo que era dar sin esperar aplausos, pero también sabía cuando el límite se traspasa y ya no quedaban márgenes. Por eso regresé, con las llaves que seguían siendo mías en el fondo del bolso, no por nostalgia, sino porque había cosas que debía ver con mis propios ojos. La casa estaba en silencio cuando llegué, apenas pasada la medianoche. Desde afuera se notaban luces encendidas, como si no hubieran dormido. Supuse que estarían buscándome, quizás arrepentidos, quizás simplemente sorprendidos de no haberme encontrado aún. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue el bolso de Vanessa tirado junto al sofá y el abrigo de Raúl sobre la silla del comedor. Ambos estaban en la sala, sentados uno junto al otro, sus rostros tensos, como si esperaran un veredicto. Al verme aparecer, Raúl se levantó de golpe, como impulsado por un resorte. «¡Mamá!», exclamó con una mezcla de alivio fingido y sorpresa poco convincente. Vanessa no se movió. No dije nada. Cerré la puerta con calma, colgué mi rebozo en el perchero y avancé despacio, dejando que el peso de mi silencio se sintiera. Raúl empezó a hablar, atropelladamente. «Fue un error. No debimos dejarte ahí. Fue un malentendido. Queríamos darte un momento a solas, que respiraras aire puro. No pensamos que...». Lo interrumpí con un gesto. ¿Que no sabría volver? ¿Que me asustaría tanto que me quedaría quieta esperando su lástima? Mi voz no tembló. «Mamá, de verdad yo...», intentó decir. Pero ya no era tiempo de explicaciones. Era tiempo de cuentas. Caminé hasta la cocina, serví un vaso de agua y me senté frente a ellos. Vanessa me miraba con el ceño fruncido, como si lo que más le molestara no fuera lo que habían hecho, sino que yo hubiese vuelto tan entera, tan serena. Raúl bajó la vista. «No se trata solo del campo», les dije. «No es solo de dejarme en medio de la nada. Esto comenzó mucho antes. Comenzó cuando dejaron de verme». Se hizo un silencio tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador. «¿Saben cuánto tiempo me siento invisible aquí?», continué. «¿Saben cuántas veces tuve que tragarme las lágrimas para no estorbar su dinámica, sus fiestas, sus espacios? ¿Saben la cantidad de veces que pasé noches sin dormir pensando si era yo la equivocada por sentirme menos querida, menos bienvenida, menos madre?» Raúl intentó hablar, pero no lo dejé. «Te di todo, hijo, todo. Y no lo digo por reproche, sino por memoria. Porque si yo me olvido de lo que hice por ti, entonces nadie más lo recordará. Te di educación, te di el taller cuando Manuel murió. Te firmé la casa para que pudieran vivir tranquilos mientras ustedes trabajaban. Y aún así, me relegaron al rincón. Me trataron como a una carga que se tolera por obligación». Vanessa soltó un bufido. «Nadie te trató así, Marta. No exageres». Me volví hacia ella. «¿No? ¿Y entonces cómo llamas a lo de hoy? ¿Una experiencia espiritual? ¿Una prueba de resistencia?». Se levantó del sofá con brusquedad. «Estás dramatizando. Nos habíamos alejado solo por un momento. Luego íbamos a volver». Le sonreí, no con ironía, sino con pena. «Nunca pensaron volver.
Porque para ustedes yo ya no importo. Porque para ti, Vanessa, tenerme en casa es una incomodidad que estorba tu armonía de pareja, tu estética, tu control. Pero me subestimaste. Saqué del bolso un sobre sellado. Se lo extendí a Raúl. Esto es una copia del documento que acabo de firmar con Sonia. A partir de ahora las cuentas están congeladas. El auto está reportado como mal utilizado. Y la casa... Hice una pausa. La casa se pone en revisión. Ya no está a su disposición sin condiciones. Raúl palideció. Vanessa dio un paso al frente. ¿Qué estás diciendo? Me puse de pie. Estoy diciendo que soy dueña de lo que ustedes creen suyo y que voy a hacer valer mis derechos. No por venganza, sino por dignidad. Se hizo un silencio espeso. Vanessa giró sobre sus talones y salió de la sala. Raúl me miró como no me había mirado en años. No con ternura, no con rabia, con miedo, y no por mí, sino por lo que perdería. Mamá, murmuró, yo no quería esto. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Claro que no. Nadie quiere consecuencias, solo beneficios. Pero la vida no funciona así. Esa noche dormí en la casa, en mi antigua habitación, que habían convertido en un cuarto de visitas, con una cama dura y sin fotografías. No encendí la luz. Me acosté vestida, con la maleta aún cerrada, sabiendo que no pasaría allí más noches, pero que necesitaba cerrar ese círculo no como víctima, sino como la mujer completa que siempre fui. Afuera, el silencio era pesado. No se oía música, ni televisión, ni murmullos. Solo los pasos contenidos de dos personas que habían descubierto, demasiado tarde, que la abuela amable también sabía defender su nombre. A la mañana siguiente, me fui temprano. No dejé nota, no dejé rastro. Volví al departamento de Sonia y desde allí comenzamos a mover los hilos con más precisión. Solicitamos informes bancarios, revisamos los contratos de la casa, activamos mecanismos de protección patrimonial. Durante días, el teléfono no paró de sonar. Raúl dejó mensajes. Vanessa envió correos. Ninguno fue respondido. Porque no había más palabras. Porque a veces, el silencio es la única respuesta digna. Pero la escalada no terminó allí. Una tarde, mientras tomaba café con Sonia, recibí la visita inesperada de un notificador. Traía una carta. Raúl y Vanessa estaban impugnando la validez de mis acciones, alegando estado emocional alterado, senilidad progresiva y otras perlas similares. Querían declarar mi incapacidad legal para así intentar recuperar lo que consideraban su hogar. Me reí, no por burla, sino por lo absurdo. Raúl, mi hijo, al que yo había enseñado a leer, ahora me quería hacer pasar por incompetente. Sonia tomó cartas en el asunto. Solicitó una evaluación médica completa por un especialista externo. El resultado fue contundente. Salud mental intacta, lucidez total, juicio conservado. Llevamos esos documentos ante el juez, acompañados de pruebas. Extractos bancarios, mensajes de texto, fotos de mis años de trabajo, recibos a mi nombre. Pero lo que más impacto causó fue la carta que leí en voz alta en la audiencia. Una carta que escribí de madrugada, con la pluma de Manuel, en la mesa donde él solía reparar relojes. La leí de pie, con la voz clara, sin lágrimas. Hablaba de cómo una madre no se convierte en menos madre por envejecer, de cómo la gratitud no puede imponerse, pero sí esperarse, y de cómo el amor sin respeto
Es una forma elegante de violencia. El juez me escuchó en silencio. Raúl no podía sostenerme la mirada. Vanessa ni siquiera asistió. El fallo fue rotundo. Plena capacidad, derecho absoluto sobre mis bienes, advertencia legal sobre posibles represalias por parte de los demandantes. Cuando salí del juzgado, Sonia me tomó del brazo. «Ganaste», me dijo. Yo negué con la cabeza. «No, solo no perdí». Esa tarde caminé por un parque cercano. Vi a niños corriendo, a parejas discutiendo en voz baja, a ancianos en silencio, tomando el sol. Me senté en una banca. El aire olía a tierra húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola, porque entendí que recuperar la voz no siempre implica gritar. A veces basta con decir «basta», con firmeza. Y seguir caminando. Había cruzado una línea que no tiene regreso. Ya no sería nunca más la Marta callada. La Marta que no estorba. La Marta que espera. Ahora era yo misma. Completa. Y con eso bastaba. Porque a veces lo que más cuesta no es enfrentarse al abandono, sino darse cuenta de que una ha permitido demasiadas cosas por amor. El resto era historia por escribir. Después de la audiencia regresé al departamento de Sonia. El silencio del lugar contrastaba con el bullicio del juzgado. Me senté en el sofá, observando las sombras que el atardecer proyectaba en las paredes. Recordé los días en que la casa estaba llena de risas, de voces, de vida. Ahora, todo parecía lejano, casi irreal. Encendí la radio, buscando compañía en las notas de una canción antigua. La melodía me transportó a los días en que Manuel y yo bailábamos en la sala, improvisando pasos entre muebles y risas. Cerré los ojos, permitiéndome sentir la nostalgia, el dolor y al mismo tiempo una extraña paz. Al día siguiente, decidí salir a caminar. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro y cada paso me alejaba un poco más de las sombras del pasado. Pasé por el parque donde solía llevar a Raúl de niño. Los juegos seguían allí, aunque el tiempo había dejado su huella en ellos. Me senté en una banca, observando a los niños jugar, a las madres conversar, a los ancianos compartir silencios. Sentí que a pesar de todo, la vida continuaba, y yo aún formaba parte de ella. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Lucía, una antigua amiga de la juventud. Había escuchado lo sucedido y quería verme. Nos encontramos en una cafetería del centro. Al verla, los años parecieron desvanecerse. Conversamos durante horas, recordando anécdotas, compartiendo penas y alegrías. Me habló de su vida, de sus hijos, de sus pérdidas. Y en medio de la conversación, me dijo algo que resonó en mi interior. Marta, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a una misma. Esa noche, al regresar al departamento, me miré en el espejo. Vi a una mujer con arrugas, con canas, pero también con una mirada firme, decidida. Comprendí que aunque el dolor seguía allí, también lo estaba la fuerza, la resiliencia, la capacidad de reconstruirme. Decidí que no permitiría que el pasado definiera mi futuro. Tenía derecho a ser feliz, a vivir con dignidad, a rodearme de quienes me valoraran. En los días siguientes, comencé a explorar nuevas actividades. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores. Al principio mis manos temblaban al sostener el pincel, pero poco a poco los colores comenzaron a fluir, a plasmarse en el lienzo, a contar historias que llevaba dentro. Descubrí que, a través del arte, podía expresar emociones que las palabras no alcanzaban. También retomé la lectura,
sumergiéndome en novelas que me transportaban a otros mundos, a otras vidas. Cada página era un refugio, una ventana abierta a nuevas posibilidades. Comencé a escribir un diario, plasmando mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Era una forma de dialogar conmigo misma, de entenderme, de sanar. Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con una joven que vendía plantas. Su sonrisa era cálida y sus ojos reflejaban una bondad sincera. Me detuve a observar las macetas y ella me habló de cada planta con entusiasmo. Compré una pequeña suculenta y al pagar me dijo: las plantas, como las personas, necesitan tiempo, cuidado y amor para florecer. Sus palabras me acompañaron durante días, recordándome que yo también merecía florecer. Con el tiempo, comencé a rodearme de nuevas personas, de nuevas experiencias. Conocí a otros adultos mayores que, como yo, habían enfrentado pérdidas, traiciones, desilusiones. Compartíamos nuestras historias, nos apoyábamos mutuamente, reíamos, llorábamos. Formamos una comunidad, un refugio donde cada uno encontraba comprensión y compañía. Una tarde, mientras tomábamos té en casa de una de las integrantes del grupo, surgió la idea de organizar una exposición con nuestras pinturas. La propuesta me emocionó y al mismo tiempo me llenó de temor. Mostrar mis obras era exponer mi alma, mis heridas, mis sueños. Pero decidí aceptar el desafío. Durante semanas, trabajé en mis cuadros con dedicación. Cada trazo era una liberación, una afirmación de mi identidad. El día de la exposición, el salón estaba lleno. Personas de todas las edades admiraban nuestras obras, nos felicitaban, nos agradecían por compartir nuestro arte. Sentí una profunda satisfacción, una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Al final del evento, una joven se acercó a mí. Me dijo que uno de mis cuadros le había recordado a su abuela, que había fallecido recientemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al agradecerme por haberle hecho sentir nuevamente su presencia. En ese momento comprendí que mi dolor, mi historia, podían ser puente para otros, que compartir mi experiencia tenía un valor inmenso. Esa noche, al regresar al departamento, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo vivido, en las pérdidas, en las traiciones, pero también en los encuentros, en las nuevas amistades, en las oportunidades que la vida aún me ofrecía. Me sentí en paz, reconociendo que, aunque el camino había sido arduo, había encontrado en mí una fuerza que desconocía. Decidí que, a partir de ese momento, viviría cada día con plenitud, valorando cada instante, cada sonrisa, cada gesto de cariño. No permitiría que el pasado me encadenara, ni que el miedo me paralizara. Era tiempo de renacer, de construir una nueva etapa, de ser, simplemente, Marta. El día en que me llamaron del banco para informarme que Raúl había intentado retirar una cantidad considerable de una de las cuentas conjuntas que habían quedado congeladas, comprendí que la calma de las últimas semanas había sido apenas una tregua, no una solución. Me lo imaginé delante del gerente, con ese gesto suyo que mezcla impaciencia y falsa cordialidad, repitiendo que necesitaba el dinero para una reparación urgente en la casa. El mismo dinero que nunca le perteneció, que él siempre consideró disponible, porque yo jamás le había puesto límites. Cuando me lo comunicaron, no sentí ira. Sentí una determinación que me recorría con lentitud, como una corriente de agua cálida después de una noche helada. Sonia, mi abogada, lo dijo con serenidad. Esto va a empeorar antes de mejorar. Y tenía razón.
2 días después, me llegó una carta certificada. Raúl y Vanessa, en su infinita audacia, estaban iniciando una acción legal para reclamar parte de los bienes, alegando aportes compartidos y dependencia emocional y económica de larga data. Lo leí sentada en la cocina del departamento que ahora sentía mío. No me temblaron las manos. Guardé el papel en una carpeta y preparé un té de manzanilla como hacía cada noche desde que volví a vivir sola. Luego fui al balcón. Observé cómo el viento movía las ramas de los árboles y me permití recordar, no la tristeza ni la decepción, sino los años en que creí, con fervor, que el amor de una madre era un muro que nada podía atravesar, ni siquiera el olvido. Sonia organizó una reunión con el juez, los abogados de Raúl y una mediadora. Era un procedimiento preliminar. Yo asistí con mi bastón, no por necesidad, sino por estrategia. Los gestos también hablan en silencio. Cuando entré en la sala, Raúl estaba solo. Vanessa no se había presentado. Me miró con una mezcla de incomodidad y vergüenza. Supe que no le gustaba que los demás lo vieran enfrentado a su madre. Para el mundo, él era el hijo ejemplar. Ese rol era más importante para él que cualquier afecto verdadero. Nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa larga. El juez, un hombre de rostro cansado, repasó los documentos con rapidez y luego pidió que la mediadora intentara una aproximación constructiva. Ella nos miró, sonrió con esa sonrisa que parece calcada y dijo: «Estamos aquí para buscar una solución que beneficia a ambas partes. ¿Quieren hablar?» Raúl fuese hacia el primero en hacerlo. Su voz sonaba firme pero vacía. Habló de malentendidos, de intenciones tergiversadas, de su deseo de reconstruir vínculos. Me costó no reír. Cuando terminó, todos esperaron que yo respondiera con emoción, con reconciliación. Pero lo que dije fue otra cosa. Durante más de 40 años viví para los demás. Fui madre, esposa, trabajadora, cuidadora, confidente. Nunca pedí nada. Todo lo que construí lo hice desde el silencio, desde el fondo. Pero eso no me convierte en invisible ni en incapaz. Ahora, después de todo, quiero vivir para mí. Y eso incluye defender lo que es mío. No hubo acuerdo. El proceso seguiría por vía judicial. Pero la semilla estaba plantada. Raúl entendió que no iba a ceder, que no tenía miedo. Lo vi en sus ojos, en cómo desvió la mirada cuando me puse de pie. Afuera, el sol golpeaba con una luz seca y dura. Caminé despacio por la acera, recordando los días en que lo llevaba de la mano al colegio, su mochila casi más grande que él, sus preguntas ingenuas sobre el mundo. ¿En qué momento se había roto ese lazo? Los días siguientes fueron una coreografía de documentos, reuniones, análisis contables. Sonia se movía con la precisión de una cirujana. Yo la observaba trabajar y pensaba que si hubiera tenido a una mujer así de mi lado cuando era joven, quizás mi historia habría sido diferente. Me sentía protegida, pero no delegaba nada. Leía cada papel, anotaba cada duda, pedía explicaciones, no por desconfianza, sino porque por primera vez en mi vida quería tener control. Entender cada paso. No ser arrastrada por decisiones ajenas. Una noche, mientras revisaba unos informes financieros, recibí un mensaje. Era de Eva, la hija de Vanessa de un matrimonio anterior, la niña que vivió conmigo los primeros años cuando apenas podía hablar y me buscaba para que le leyera cuentos. Me decía que me extrañaba, que no entendía por qué ya no estaba en la casa, que nadie le explicaba nada. Esa niña, ahora adolescente,
Era la única que me veía como algo más que un obstáculo. Le respondí con cuidado, sin exponerla, sin generar conflicto. Le dije que a veces los adultos tomaban decisiones difíciles y que no siempre podían explicarse con claridad. Ella me respondió con un corazón, uno rojo, simple, que me hizo llorar por primera vez en semanas. Esa madrugada tomé una decisión. No solo defendería lo mío, haría que Raúl y Vanessa entendieran lo que habían hecho. No con gritos ni con venganza, sino con la verdad. Solicité a Sonia acceso a todas las transacciones de los últimos 5 años. Lo que encontramos fue revelador. Raúl había usado mi nombre para acceder a beneficios fiscales. Vanessa había vinculado mi número de seguridad social a compras que excedían lo razonable. Nada ilegal, pero sí profundamente deshonesto. Decidimos presentar una contrademanda. No por el dinero, sino por el principio. Cuando recibieron la notificación, Raúl vino a verme. No pidió permiso. Tocó una vez y entró. Yo estaba preparando pan tostado. Me vio y su rostro se contrajo. «¿Por qué haces esto, mamá?», me preguntó sin rodeos. Le respondí mientras servía el té. «Porque es lo justo. Porque tú creíste que podía ser usada y desechada como un objeto. Porque necesito que aprendas que todo acto tiene consecuencias». Se sentó frente a mí. Parecía más viejo, más pequeño. Me habló de los problemas en su trabajo, de las deudas, de cómo Vanessa lo presionaba. Le dije que todo eso era su responsabilidad, no la mía. Yo estuve ahí cuando lo necesitaste, pero no para siempre. Nadie está para siempre si no se le cuida. Me fui al baño y lo dejé en la mesa, solo. Cuando volví, se había ido, y había dejado una foto. Era una copia vieja de una imagen en blanco y negro. Él, de niño, en mis brazos, frente al taller. Ambos reíamos. La dejé donde estaba. No sentí ternura. Sentí nostalgia, pero también alivio, porque incluso los recuerdos tienen derecho a descansar. Las semanas avanzaron y la presión legal se hizo insoportable para ellos. Sonia me mostró los correos, negociaciones, súplicas veladas, intentos de arreglo. Vanessa no hablaba más conmigo, pero su abogado ofrecía disculpas formales. La casa, esa que un día compartimos, estaba ahora bajo litigio. Las cuentas, todas bajo mi control. El coche, vendido a través de una firma, a nombre mío. Cada pieza, cada objeto, volvía a su origen. A mí. No por venganza, insisto. Por orden. Por justicia emocional. Una tarde, Eva me escribió de nuevo. Quería verme. Le propuse un encuentro en un café del centro. Llegó puntual, con una mochila enorme y los ojos llenos de preguntas. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos durante horas. Le conté, sin detalles, que a veces las personas hacen daño no porque sean malas, sino porque no saben otra forma de sobrevivir. Ella me escuchó con esa atención pura de quien aún puede distinguir la verdad del ruido. Me dijo que su madre ya no hablaba de mí, que Raúl estaba distante. Le pedí que cuidara de sí misma, que no se sintiera responsable por lo que los adultos habían hecho. Me dio un dibujo. Era una planta floreciendo en una taza, porque tú sigues creciendo, aunque te hayan querido cortar. Lo guardé en mi diario, entre las páginas donde escribo las palabras que no digo en voz alta. Y así, con lentitud, como se cierran las heridas que sangran mucho, la verdad empezó a tomar forma. El juez revisó nuestra contrademanda y llamó a una nueva audiencia.
Esta vez no para conciliación, sino para sentencia. La historia no terminaría con reconciliación. Terminaría con claridad. Y eso era más que suficiente. Porque yo no había sobrevivido 7 décadas para quedarme callada. Y menos ahora. El día de la última audiencia amaneció con una quietud que no se parecía a la paz. Era una calma tensa, cargada de significados. Me levanté temprano, más por hábito que por necesidad. Preparé café, lo tomé sin azúcar y en silencio. En la mesa, extendidos como piezas de ajedrez, estaban todos los documentos. Los estados bancarios, las declaraciones juradas, las copias de los correos, las actas del notario que había validado cada uno de los movimientos realizados en mi nombre y, con mi consentimiento, cada hoja era un testimonio, no solo de lo que había sucedido, sino de la persona que había sido obligada a volverse. No nací para litigar. No soñé con estar en un juzgado defendiendo lo que ya era mío por derecho y por vida. Pero allí estaba, Marta Lizalde. 74 años. Viuda. Madre de un hijo que ya no reconocía. Y a punto de enfrentar, no a su familia, sino al reflejo de todo lo que había permitido en nombre del amor. Sonia me acompañó como siempre, con su maletín firme y su mirada limpia. Subimos al taxi sin hablar. El camino fue lento. La ciudad se desplegaba en ventanas empañadas, mercados, escuelas, rostros con prisa. Me pregunté cuántas mujeres como yo habrían salido esa mañana con el corazón en el estómago. ¿Cuántas estarían atravesando una lucha que no se ve desde fuera? Al llegar al tribunal, sentí un escalofrío que no era de frío, sino de conciencia. Esta era la última parada. Después de esto, no habría más palabras, más vueltas, más aplazamientos. Solo el veredicto, solo la verdad. Nos hicieron pasar a la sala con puntualidad. El juez era el mismo de antes, con sus lentes gruesos y sus manos grandes que acariciaban los papeles como si los conociera de memoria. Raúl estaba allí, con un traje mal planchado y los ojos hinchados. No me miró. Vanessa, como la vez anterior, no se presentó. Su ausencia era tan ruidosa como un portazo. La abogada de Raúl habló primero. Expuso su versión de los hechos. Habló de dependencia económica, de acuerdos verbales, de vínculos afectivos distorsionados por malentendidos. Me escuchaba desde lejos, como si hablase de otra familia, de otra historia. Luego fue el turno de Sonia. Su tono era mesurado, su precisión quirúrgica. Mostró las pruebas, citó leyes, señaló contradicciones en las declaraciones previas. Finalmente, llegó mi turno. No estaba obligada de hablar, pero lo hice. Me puse de pie, respiré hondo y comencé. No tenía discurso preparado. Solo la necesidad de que mi voz saliera sin filtros. Dije que durante décadas había creído que el amor se demostraba dando, cediendo, resignándose. Que había confundido la paciencia con la abnegación, la bondad con el silencio. Que crié a mi hijo con las mejores herramientas que tuve, con las manos llenas de ternura, pero también de ignorancia sobre mis propios derechos. Que confié en que la gratitud era natural, que el cariño era correspondido por defecto. Y que no supe, hasta muy tarde, que a veces el amor se transforma en deuda, y la deuda en carga. Les hablé de las tardes en que limpiaba la casa de ellos, como si fuera la mía. De las noches en que dormía con el oído alerta por si alguien necesitaba algo. De los cumpleaños en los que me pedían que no asistiera para no incomodar a los invitados. Pero hoy estoy aquí, dije. No para pedirles que me amen. Eso ya no se puede pedir.
Estoy aquí para que la verdad se nombre. Para que nadie, nunca más, crea que una madre se convierte en propiedad por haber criado con entrega. Para que mi historia no se repita en la de otras mujeres que, en silencio, están siendo desplazadas de sus propias vidas. El juez no dijo nada. Solo asintió y pidió un receso. Salimos al pasillo. Sonia me ofreció agua. No tenía sed. Tenía una paz nueva. Una que no dependía del resultado, sino del acto en sí. Había dicho lo que debía decir. Me había nombrado a mí misma frente al mundo. Raúl salió unos minutos después. Se sentó en una banca, a varios metros. Me miró, esta vez sí. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar del todo. ¿Dolor? ¿Culpa? ¿Miedo? Me acerqué. Me senté junto a él, sin tocarlo. No te odio, le dije, pero ya no te defiendo. Él bajó la cabeza. Todo se me fue de las manos, mamá. Yo asentí, porque nunca aprendiste a usar las tuyas para sostener, solo para tomar. No hablamos más. No era necesario. La audiencia se reanudó. El juez fue claro, breve y justo. Rechazó su demanda. Reconoció mi plena capacidad. Validó todas las decisiones tomadas bajo la ley. Y como cierre, recomendó a la parte demandante abstenerse de nuevas acciones judiciales por riesgo de ser consideradas litigios maliciosos. Sonia sonrió. Yo no, porque aquello no era una victoria, sino una liberación con cicatrices. Firmamos los documentos. Raúl salió antes que yo. Lo vi alejarse por la ventana. Caminaba como si cargara algo más pesado que papeles. Esa noche, al llegar a casa, saqué una caja que no había tocado en años. Dentro, cartas de Manuel, dibujos de Raúl, recibos antiguos, fotografías con bordes gastados. Las fui colocando sobre la mesa, una por una, no para recordar con dolor, sino para cerrar. Quemé algunas, guardé otras. Las cenizas las tiré por el balcón, como quien deja ir lo que ya no sirve. No lloré. No reí, solo respiré. El clímax de esta historia no fue la sentencia. Fue ese instante en el que me escuché a mí misma decir «¡Basta!», con una claridad que no necesitaba más testigos. El momento en que entendí que ser fuerte no es resistir el maltrato, sino alejarse de él. Que ser madre no significa desaparecer para que otros brillen, sino mostrar con el ejemplo que el amor propio también es una herencia valiosa. Desde entonces, no volví a ver a Raúl. Me escribió una carta meses después. Decía que lo sentía, que no sabía cómo enmendar lo hecho, que le costaba dormir, que Eva preguntaba por mí. Le respondí con otra carta, corta. El perdón no es un camino de ida. Se recorre caminando, sin esperar que la otra parte te espere parada en la meta. Haz lo correcto, no para mí, para ti. Y así, entre papeles firmados, palabras dichas, heridas mostradas, se cerró la etapa más larga de mi vida. No con reconciliaciones cinematográficas, ni abrazos mojados de lágrimas, sino con verdad. Y la verdad, a mi edad, es el regalo más grande. Porque cuando una se libera del peso de ser lo que los otros esperan, lo único que queda es ser quien una realmente es. Y yo, por fin, lo soy. Después de todo, el mundo no cambió. La ciudad seguía su curso con sus luces intermitentes y sus mañanas ruidosas. Los pájaros seguían cantando a las 5:30, y el panadero del local de la esquina seguía vendiendo sus bollos tibios como cada lunes.
Pero yo, Marta Lizalde, ya no era la misma. Algo en mí se había movido, algo que había permanecido dormido durante años. Tal vez era la conciencia de que el amor, si no se cuida, si no se respeta, se transforma en otra cosa, en una deuda que aprieta, en una soga invisible que termina por asfixiar. Los días se volvieron más tranquilos. No hubo más cartas, ni notificaciones, ni abogados. El silencio de Raúl se volvió una costumbre, un murmullo ausente que ya no dolía. Vanessa, por lo que supe a través de terceros, había decidido mudarse con Eva a otra ciudad. No dejé que esa noticia me afectara más allá del primer impacto. La niña me escribió una última vez. Me dijo que me quería, que me guardaba en su corazón. Le respondí que yo también, que su ternura había sido un faro en medio de una tormenta. Guardé esa carta en una caja pequeña, junto con los pocos objetos que decidí conservar de aquella vida. Una foto de Manuel sosteniéndome la mano, un dibujo torpe de Raúl con el título «Mi mamá» y una servilleta donde Eva me escribió «Gracias por cuidarme como si fuera tuya». Volví al taller de pintura, aunque mis manos ya no eran tan firmes como antes. Me gustaba sentarme junto a la ventana del salón, dejar que la luz natural me acariciara el rostro y los colores hicieran lo que quisieran sobre el lienzo. Ya no pintaba para mostrar ni para probar nada. Pintaba para estar conmigo. También retomé las caminatas por el parque. A veces me sentaba en la misma banca de siempre, donde veía pasar a las personas sin necesidad de entender sus historias. Ya no necesitaba explicaciones, solo presencia. Conocí nuevas amigas, mujeres como yo, con sus propios silencios, sus propios dolores y pequeñas victorias. Algunas habían sido abandonadas por sus hijos, otras habían sobrevivido a matrimonios sin amor. Otras simplemente buscaban que alguien les escuchara sin corregirlas. Con ellas reíamos, tejíamos, compartíamos recetas que ya nadie cocinaba en casa. Era una sororidad silenciosa, tejida a base de miradas y pausas. A veces hablábamos de los nietos que no veíamos, de las casas que habíamos limpiado durante décadas, de los hombres que se habían ido sin avisar o sin querer. Ninguna buscaba consuelo, solo que el dolor no se nos convirtiera en piedra dentro del pecho. Sonia y yo seguimos viéndonos de vez en cuando. Nos hicimos amigas sin darnos cuenta. Ella admiraba mi firmeza. Yo, su temple. Me invitaba a lecturas, a exposiciones, a tardes de café donde hablábamos más de libros que de leyes. Con ella aprendí que aún podía construir nuevos lazos, a otra edad, con otra conciencia. Me enseñó que la justicia, a veces, no está en los tribunales sino en volver a caminar con la espalda recta. Una tarde, al ordenar mis cosas, encontré una libreta vieja. Era de cuando Raúl tenía 5 años. En una hoja decía: «Cuando sea grande, voy a cuidar a mi mamá». Me quedé mirando esa frase largo rato. No lloré. Solo cerré los ojos. Porque entendí que no todos cumplen lo que prometen. No porque no quieran, sino porque no saben cómo. Y ya no era mi tarea enseñarle. Ya no me tocaba a mí corregir el rumbo de su brújula. Decidí donar la mitad de mis ahorros a un centro para mujeres mayores que habían sido desplazadas por sus propias familias. Pedí que usaran ese dinero para crear una biblioteca, un espacio de silencio y ternura. Quería que otras como yo supieran que todavía se podía empezar otra vez, incluso con el corazón arrugado por tantos años. La otra mitad la guardé para mí, no por miedo, sino porque por primera vez en mi vida quería tener un pequeño lujo sin sentir culpa. Me compré un sillón nuevo, amplio, donde pudiera leer y dormirme sin que nadie me dijera que estorbaba. Ahora,
Cada noche, antes de dormir, me siento en ese sillón. Abro un libro, o simplemente dejo que el silencio me acompañe. Y no me siento sola, porque dentro de mí hay una multitud. La niña que fui, la madre que fui, la esposa que sostuvo, la abuela que resistió. Y sobre todo, la mujer que un día fue echada de un auto en medio del campo, pero que volvió caminando. Porque lo que nadie supo ese día, lo que nadie pensó, fue que el auto estaba a mi nombre, y también mi vida, y que aunque me quisieran borrar, yo tenía las llaves. Siempre las tuve. Solo me faltaba usarlas.